Y el pensamiento ajeno. En Malos Perdedores. Entrevistas. Bueno, mucha discusión este fin de semana en distintas columnas respecto de la Argentina, el Reino Unido o Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica, con Malvinas en el centro del debate, de la discusión, o por lo menos ahí de las noticias, un tema hipersensible para nuestro país. La OTAN, bueno, muchas discusiones así en este contexto. Vamos a saludar a Mariano Saravia, periodista de internacionales, analista internacional. Mariano, buen día, ¿cómo andás? Estoy con Analía, con Nacho, soy Ezequiel. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Analía, Nacho, un abrazo. Buen día. Bueno, gracias por atendernos de vuelta un ratito. ¿Podés ponernos así, explicárnoslo como para que lo entienda yo, que entiendo poco? Todo esto de lo que se estuvo hablando en las últimas jornadas y por supuesto desde tu perspectiva. Sí, bueno, lo que pasó fue que el viernes hubo una filtración de documentos supuestamente secretos del Pentágono, y en esa filtración se hablaba de que por ahí podía suceder un cambio de postura de Estados Unidos en relación a Malvinas, y que podría considerar la posición o el pedido de Argentina en cuanto a discutir soberanía. Esto ya de por sí me parece que es bastante raro, hay que tomarlo con pinzas, hay que intentar leer, siempre en política internacional hay que intentar leer entre líneas o bajo el agua. Por empezar, ningún documento secreto se filtra de casualidad. Si se filtra es porque quieren que se filtre, ¿no es cierto? Está bien, buen apunte. Segundo, me parece muy raro que sea un documento del Pentágono, ¿no? Y no de la Secretaría de Estado, por ejemplo. La Secretaría de Estado en Estados Unidos es como la Cancillería. Uh-huh. El Pentágono es las Fuerzas Armadas. Y bueno, justamente la Secretaría de Estado, que es Marco Rubio, salió a decir que Estados Unidos no ha cambiado su política de neutralidad en este conflicto. Una política de neutralidad, Ezequiel, que es mentirosa, porque sabemos que cuando habían que ver los pingos sobre la cancha, Estados Unidos jugó para los ingleses en la guerra de Malvinas en el 82, claro. Violando el Tratado del TIAR, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que Argentina, bueno, y ahí vino la reacción de Milei, del gobierno de Milei, subiéndose al tren, subiéndose al vagón, y con el peligro de comerse una curva, ¿no? Porque Argentina no tiene una política exterior. La única política exterior de Argentina es el seguidismo acrítico de Estados Unidos y de Israel. Y después barquinazos, digamos, volantazos. Entonces, guarda con esto, porque me parece que se pueden entusiasmar mucho en Cancillería, Kirchner o el propio Milei, pero lo que puede estar pasando es que Donald Trump nos está usando. Donald Trump está enojado con Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, por la falta de apoyo en la guerra contra Irán. Es un niño caprichoso, pero a ese niño, los niños no son tan perversos, pueden ser caprichosos, pero a ese capricho Trump le suma la especulación, la perversión, y por eso puede ser que esté usándonos, entre comillas, para pelear un poco con los ingleses, ¿no? Y nosotros, la Argentina, nos comemos la curva, o sea, no solo el mileísmo, Milei, sino incluso otros sectores, eventualmente. Lo que lo hace más peligroso, claro, capaz. Sí, en la Argentina es lamentable la poca importancia que se le da a la política internacional y a la política exterior del país, y dentro de la política exterior del país a la causa Malvinas. Digo lamentable en general. Primero, el gobierno, claramente es un desastre, pero la oposición tampoco. Yo, si fuera oposición, por ejemplo,
tendría expertos en política exterior que marcaran la cancha, que dijeran todas las semanas qué hay que hacer, qué harían ellos, como en otros países que hay gabinetes en la sombra. Yo hablo de la política exterior o la política internacional, que es lo que conozco. Eso no existe ni en el peronismo ni en ningún partido. Y los periodistas también un poco van a reacción, ¿no es cierto? Reacciones espasmódicas, iguales que las del gobierno. Si realmente tuviéramos como país una política de Estado con respecto a Malvinas, como por ejemplo tienen los ingleses. Los ingleses pueden ser muy colonialistas y muy imperialistas, pero en esto tienen política de Estado. Se alinean todos, los conservadores, los laboristas, incluso Nigel Farage, que es el de la ultraderecha, amigo de Milei, que va a venir a Argentina en los próximos meses, ya dijo, esto no entra, de esto no se habla, nosotros nunca vamos a discutir la soberanía de Malvinas. Fíjate, ellos tienen política de Estado, nosotros no. Si tuviéramos política de Estado, habría que decirle a Milei, mire, tuitee menos, engánchese menos en este circo, y por ejemplo deje de apoyar a Israel, que acaba de anunciar Israel que junto con el Reino Unido va a empezar a explotar el petróleo en Malvinas. Desde el año 2028 van a sacar 300.000 barriles de petróleo que son nuestros. Entonces, eso se lo tendríamos que exigir a nuestro gobierno, a este y a cualquier gobierno, como sociedad. Tenga una coherencia con Malvinas y no se abrace con los que después son cómplices del colonialismo en Malvinas. Bueno, claro, en esta de no... Te robo un segundito más, pero en esta de no tener política internacional, digo, o por lo menos consecuente y definida, en este apoyo acrítico a los Estados Unidos, nos encontramos enfrentados en las últimas votaciones de Naciones Unidas a países que históricamente han apoyado, también por conveniencia desde luego, la causa Malvinas, ¿no? Todos los países de África, etcétera, con algunas de estas últimas votaciones vergonzosas y ruinosas en favor de la esclavitud o en contra de denunciar la esclavitud. Exactamente, Ezequiel, vos lo has dicho mejor que nadie. En política internacional hay un axioma fundamental, es como el ABC, que dice: aquí no hay amigos ni enemigos permanentes, lo que hay son intereses. Y eso es la realpolitik, ¿no? El pragmatismo. Y vos te vas adecuando, ¿no es cierto? Podés tener más afinidad o menos afinidad ideológica, pero... por ejemplo, los BRICS tienen muchísimas diferencias entre ellos, sí, pero tienen un norte común. Nosotros, como decís vos, tendríamos que alinearnos con los que nos apoyan, y África es el continente que más nos ha apoyado con el tema Malvinas, y fue una vergüenza lo del otro día de votar. 3 países nada más votaron en contra de que además era una declaración, ni siquiera tenía consecuencias tan graves, pero era decir que la esclavitud fue el crimen más aberrante de la historia de la humanidad. Bueno, fuimos y votamos en contra. Mariano, gracias por conversar con nosotros, un abrazo grande. Abrazo, Ezequiel. Mariano Saravia, periodista especializado en política internacional, pasó por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. La temperatura es de... 11 grados en la ciudad, a esta hora cielo despejado. Me interesa la opinión de la gente al 343-534-0933. Pausa. Los malos perdedores.